Gloria a Dios. Estamos aquí bendecidos, hermanos, y busquemos en nuestras Biblias la carta a los Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo y meditando ahí en un gran tema que tenemos nosotros, un tema que ha sido para algunos polémico, para otros ha sido una bendición. En lo personal, para mí ha sido y va a seguir siendo una gran bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mientras que para algunos puede ser un tema polémico, difícil, pero para nosotros no, hermano. Gloria sea a Dios. Romanos capítulo 8. Vamos a leer ahí unos versículos 1 y 2 y nos vamos a adelantar a otros que están al frente. Gloria a Dios. El Señor bendiga a los hermanos, las hermanas que van a escuchar este mensaje. El mensaje de la santidad es en forma exclusiva para el cristiano, la cristiana, y el mensaje por ahí que se predica como para los amigos, las amigas, pues viene siendo un mensaje un tanto más evangelístico. Muy bien, vamos a leer el 1 y el 2 y luego nos vamos a adelantar hacia el 12 al 16. ¿Lo tienen? Quiero que lo leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el 1, Romanos 8:1 en adelante, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el 12: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios. Oramos. Señor Jesús, en esta hora me consagro, amado Dios, para poder entregar el mensaje de su palabra. En esta hora, Señor, reprendo todo espíritu de oposición, todo espíritu de opresión, toda obra de Satanás y los demonios que influyen en la mente, influyen en los sentimientos, pensamientos, influyen en los deseos y en las voluntades de aquellos, Señor, que puedan escuchar este mensaje. Reprendo todo espíritu de opresión, reprendo todo espíritu de debilidad, todo espíritu de perturbación, todo espíritu de extracción, y lo expulso fuera. Reprendo todo espíritu de sueño, todo espíritu de pereza espiritual, y lo ordeno salir fuera. Desato en el nombre de Jesucristo la liberación, desato en el nombre de Cristo la restauración, desato en el nombre de Jesucristo la renovación de los sentimientos y afectos, la renovación de los sentimientos y las emociones, desato la renovación de la voluntad de aquel que escucha el mensaje. En esta hora, Señor, que haya liberación, que haya restauración para las vidas. Reprendo toda obra de Satanás y los demonios, ato toda obra de las tinieblas y le expulso fuera. Reprendo todo argumento, toda altivez, toda fortaleza, todo esquema teológico, todo esquema doctrinal es derribado a tierra, es quebrado por el poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús es derribado el trabajo, el conjuro del sacerdote satánico. En el nombre de Jesús es derribado a tierra, es quebrado, es destruido toda obra, todo ritual de la sacerdotisa satánica. Toda obra de la oscuridad es quebrado en el nombre de Jesucristo. Todo argumento filosófico, teológico es derribado a tierra y es quebrado por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, que haya libertad al cautivo, que haya restauración al caído, que haya salvación al perdido. En el nombre de Jesús, oro en acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Tengo como tema de estudio muy profundo. Gloria a Dios. ¿Cuándo va a terminar, hermano Alvarito, ese tema? Pues el Señor siempre quiere que lo recalque. Por lo tanto, siempre lo vamos a entregar, porque este es el tema que completa y asegura la salvación. Gloria a Dios. Y el tema es aplicación de los medios divinos para la santificación completa. Santificación completa
En el lenguaje inglés sería complete sanctification, o como lo predicaba ya Juan Wesley en el Gran Avivamiento ya por el siglo XVIII, y los demás hermanos metodistas, sería Christian perfection, traducir sería perfección cristiana. Gloria a Dios. Es un tema necesario porque ese tema prácticamente los predicadores, la mayoría los han descuidado. Solo un pequeño remanente predica este tema, y según las estadísticas del Señor Jesucristo, que Él ha enviado a través de sus siervos, solamente el 1% de los predicadores lo predican. Solo el 1% de los predicadores lo predicamos, corrigiendo, porque aquí lo estoy predicando, por llamado divino, por capacitación del Espíritu Santo. Este tema el Señor me lo dio y el Espíritu Santo me lo entregó para que lo entregue con fuerza, con poder, con impacto, con palabras reveladas y inspiradas para derribar todo argumento, para quebrar y destruir toda doctrina teológica, toda doctrina filosófica, toda doctrina errónea y precaria, y que las almas sean liberadas, porque las almas están atadas a las doctrinas de hombres, que en última instancia son doctrinas de demonios, según The Holy Bible, es decir, según la Santa Biblia. La Santa Biblia revela, mis hermanos, que hay una guerra espiritual, y en esa guerra espiritual Satanás se ha metido y ha entrampado a sus eruditos y a sus teólogos con sus falacias, con sus mentiras. Y algunos que tienen su doctrina bien estructurada, bien elaborada, que nadie lo saca de allí. Si no fuera solo por la convicción del Espíritu Santo al Señor Jesucristo, no salen de ahí hasta terminar donde termina aquel que sigue una doctrina errónea. Pero nosotros, mis hermanos, estamos aquí en este tema donde muchos han encontrado piedra de tropiezo, otros han sido una polémica, pero para nosotros, hermanos, es una bendición tener una palabra revelada, inspirada, una palabra sin adulterio, una palabra sin división, una palabra donde está fundada, donde debe estar, y es en la verdadera revelación de Dios. Gloria a Dios. Punto número 1, la influencia del Espíritu Santo. A esta doctrina no se puede llegar si no es por la revelación del Espíritu Santo, y no se puede predicar sin la inspiración y la renovación y la revelación del Espíritu Santo. No se puede llegar ahí, y no se puede vivir y practicar si no es por la capacitación del Espíritu Santo. Porque muchas religiones, por ejemplo, por eso han fracasado en toda la historia, porque han creado sus propias doctrinas, sus propias religiones. Por ejemplo, los reformadores lucharon contra el romanismo, el papismo, en aquella época oscura. Por eso ellos incluso se fueron a la escritura, y se fueron incluso a escritos de maestros o de autores de antaño, para poder desbloquear la doctrina que les daba salvación. Y entonces estructuraron bien, algunos lo lograron estructurar bien, otros quedaron todavía entrampados en su doctrina. Pero el Señor, en su gran misericordia, siempre a aquellos que eran humildes, a aquellos que se humillaron, le clamaron y le buscaron, siempre les dio momentos de avivamiento, momentos de lucidez, donde fueron libertados de la opresión y la tiranía del pecado, la opresión y la tiranía de la teología y de la filosofía. Y eso es algo interesante, mis hermanos. Estamos aquí en este editorio. Punto 1, la influencia del Espíritu Santo. Cuando un predicador le predica a los hermanos que es necesario usar bien el libre albedrío que le ha dado, está correctamente predicando la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el que se encarga de libertar, de desatar, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es la obra del Señor Jesucristo. Y cuando se recalca lo que es el uso apropiado del albedrío libre, libre albedrío, hermanos, es porque los hermanos han entendido de que Dios quiere ser amado libremente.
y que la capacidad o la suficiencia no está en sus facultades, no solamente hablando del albedrío libre, porque también el albedrío es la voluntad, también están lo que son los pensamientos, sentimientos, los afectos, pensamientos, sentimientos y la voluntad. Y todos estos, hermanos, la suficiencia del ser humano para dar respuesta a la gracia de Dios no está en su naturaleza humana, sino que está en la suficiencia y la eficacia de la gracia capacitante del Señor Jesús y de su Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, cuando se les ha predicado, los predicadores que son profesionales, o sea, los versados e ilustres en la palabra de Dios, los evangelistas, siempre le han dicho ante una multitud grande, le han presentado una doctrina que está bien apropiada presentársela al que no conoce a Dios, como es la depravación total, total depravation, en el sentido de que por sí mismo el hombre no tiene fe salvífica. ¿Por qué? Porque él está atado al pecado y no puede por su religión, no puede por su filosofía, no puede por su teología, no puede por su intelecto, no puede por sus afectos, etcétera, no puede ser libre. Solo puede ser libre por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la obra de Jesucristo. Entonces, pero siempre se apela al albedrío libre del hombre. ¿Por qué? Porque sabe la persona que es de esa decisión depende que se le aplique la salvación o no. Y eso es así como lo han entendido los grandes evangelistas, los grandes predicadores. Entonces, por eso ellos le han dicho esto, le dicen que tu salvación no depende de tus propias fuerzas, de tus propias obras o de tus propios méritos, sino que depende de la respuesta que tú le des a la gracia del Señor Jesucristo. Y le han presentado a Jesucristo que en su obra expiatoria allá ganó la salvación, pero esa salvación que Él ganó hay que hacerla real y eficaz, recibiéndola por fe y por arrepentimiento, y esa fe, ese arrepentimiento es propio del hombre o de la mujer. Dios capacita para creer, pero el hombre debe de creer. El Espíritu Santo capacita para que el hombre se arrepienta, pero el hombre debe de ejercer arrepentimiento. Y es así como se han salvado multitudes y se siguen salvando, bien aplicada esa doctrina. Entonces, hermanos, cuando ya se predica el Evangelio, los verdaderos maestros versados e ilustres en la palabra de Dios te enseñan que ya teniendo la suficiencia de la gracia de Dios, entonces allí te corresponde a ti hacer el esfuerzo, porque si no haces el esfuerzo, entonces limitan a la gracia de Dios. Por eso el Señor Jesús siempre les dijo a los discípulos que se esforzaran y fueran valientes. Ya los que ya eran regenerados, los que ya eran inicialmente santificados, en una oportunidad le preguntaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él no dio números. No habló de una preordinación o predestinación, sino que Él dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha o angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar por su propia teología, por su propia religión, por su propio intelecto, porque es bien difícil derribar la estructura de los pensamientos, los sentimientos de la gente. Entonces, cuando la persona todavía no se le ha capacitado, es bien difícil, pero cuando ya se le ha capacitado, es bien fácil. Cuando dan gloria a Dios, es bien fácil. Entonces, mis hermanos, no se puede ser santo sin la gracia de Dios, así como también no se puede salvar sin la gracia de Dios nadie. Pero cuando ya está salvo, entonces es necesario esforzarse, ser valiente, ser esforzado. Porque si no se es valiente y es esforzado, entonces se desvanece aún la fe, se desvanece aún la obediencia, y aún la santidad inicial queda diluida, no por la suficiencia de la gracia de Dios, sino por la insuficiencia de la respuesta del hombre. Cuando el ser humano todavía no ha entendido esto, entonces
siempre está en una encrucijada, y siempre día a día el predicador, el maestro, el pastor, el líder o el creyente, no importa lo que tenga, no importa el don, el ministerio, no importa la actividad que desarrolle, siempre está en esa disyuntiva entre amar a Dios y amarte a ti mismo, entre amar a Dios en esa encrucijada. Siempre su albedrío libre enfrenta esa decisión día a día, que amar a Dios o amar al mundo, amar a Dios o su palabra, su doctrina, o amar la teología de los hombres, amar la filosofía de los hombres o amar la palabra de Dios. Siempre enfrenta cada día ese dilema y siempre enfrenta esa encrucijada, y nunca se afirma porque su alma está dividida, su corazón está dividido entre Dios y los hombres, entre Dios y él mismo, entre Dios y el mundo, etcétera, etcétera. Pero cuando ya ha rendido su ser a Dios, su voluntad está rendida, entonces sí, ya solo elige hacer la voluntad de Dios. Ahí todo es fácil. Y la santificación, ese proceso que está estancado, llega a ser un proceso donde va la persona gradualmente creciendo, progresivamente, hasta llegar a verdaderamente amar a Dios como Dios quiere ser amado, a santificarse como verdaderamente Dios quiere que sea el cristiano sea santificado. Y de ahí el crecimiento no se puede parar, es imparable, siempre llegará a los niveles que sea, según la capacidad de la gracia de Dios y según su esmero, su esfuerzo, que es válido dentro de la gracia de Dios, por la gracia de Dios, a través de la gracia de Dios, al nivel que sea. Pero ahí hay seguridad, y por eso puede afirmar, tal como está escrito en esta palabra, estas palabras que escribió el ilustre apóstol Paul, o sea, el apóstol Pablo. Fíjense bien, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y complementa, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne es sarx en griego, que es lo mismo que el viejo hombre, el pecado interno. Dice, sino conforme al Espíritu, o sea, anda influido por el Espíritu Santo. Y dice aquí en el 2, algo grande ha pasado, y dice, algo maravilloso, oh, qué maravilla, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu de vida es el Espíritu Santo. Cuando dan gloria a Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A dónde está aquel erudito que dice que no puede ser santo? ¿A dónde está el creyente o el cristiano que dice que no puede ser perfecto? Perfecto y santo son palabras sinónimas en la Biblia y también en la doctrina. Cuando se usa, por ejemplo, el término de perfecto en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, denota varias cosas ahí. Una de las cosas que denota en el perfecto es que está completo. Y completo significa que ha llegado a su plena madurez. En el contexto del creyente, a su madurez espiritual. También se refiere a lo que es al propósito o a la función para lo cual ha sido llamado y diseñado. Y eso, el propósito es que llegue a ser formado a la imagen de Cristo. O sea, es el propósito funcional, podríamos decirle. Entonces, cuando se habla de perfecto, es aquel que ya refleja la imagen de Cristo en su vida. Así es. Entonces, tiene eso. Tiene esas connotaciones de íntegro o completud, que está completo, íntegro. Tiene otras connotaciones ahí, pero es alguien que ha crecido por la gracia de Dios, alguien que se ha desarrollado. Por eso es que dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando en primera persona, el pecado y la muerte. ¿Cuál ley del pecado? El pecado innato, el pecado original, el viejo hombre o la carne, es lo mismo. Pero esto le llama
Pecado original, pecado natural, pecado innato, como le quieran llamar, es lo mismo. El Espíritu Santo es el que da liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte que conduce ese pecado si no se logra controlar. Y dice más adelante en el 12, dice algo grande. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí sí podemos decir: salvo, siempre salvo, perseverando, creciendo en la gracia de Dios, por la gracia de Dios, a través de la gracia de Dios. Aquí sí podemos cantar victoria, como se dice. Mientras no haya llegado allí el cristiano, es por gusto que esté gritando que va al cielo y todavía ni siquiera se ha formado en él o en ella la imagen de Cristo. Es de puro gusto. Entonces, hermano, se está engañando a sí mismo. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjese bien la palabra allí que usa el apóstol, guiados, que nosotros en teología le llamamos influido o inspirado, pero nunca coaccionado, o sea, nunca a la fuerza. ¿Por qué razón? Porque para Dios, en la Trinidad, el albedrío libre del hombre es sagrado. Porque Dios quiere que el cristiano, la cristiana, ame a Dios en espíritu y en verdad. Quiere recibir del hombre la fe y el amor, la adoración, la obediencia, etcétera, libre, sin coacción, sin forzar nada. Porque una característica del amor verdadero es que es voluntario, o sea, es libre cuando dan gloria a Dios. Entonces, no es así a la fuerza, no es para nada. Señor Dios no se complace con la obediencia forzada, no se complace con la fe fingida, no se complace con un arrepentimiento fingido. Tiene que ser todo auténtico. Gloria a Dios. ¿Estamos bien ahí? Hermanos, en la Biblia el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Santidad, también es el llamado Espíritu de vida, entre otros conceptos, entre otros atributos, el cual es la presencia divina que capacita a los creyentes para ser apartados del pecado voluntario y vivir una vida transformada. Es decir, que el propósito final distintivo del creyente aquí en la tierra es restituir o restaurar la imagen de Cristo por el poder y obra de la gracia santificadora del Espíritu Santo. Solo por esa obra se puede ser santo. Y en base a la obra de Jesucristo, a los méritos de Cristo, los méritos son de Dios. Eso es así. Pero el cristiano no lo exime de responsabilidad moral. Todo lo contrario, lo hace más responsable todavía. Eso es el detalle. Ahora, la respuesta del creyente, ¿cuál debe de ser? Bueno, ahí en parte ya dice algo grande. Y así, dice ahí en el 12: así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Incluso dice así: aquellos que se catalogan que son unos grandes pecadores, unos grandes depravados y corruptos que no pueden controlar su depravación, dice en el 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero también dice en el 12: así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En el 13 dice: porque si vivís conforme a la carne vais a morir, mas si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de vida, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que aquí hay una cooperación, una sinergia, el Espíritu Santo y el creyente. Es necesario hacer morir los apetitos de la carne, que la carne está en el alma, no está en el espíritu, no está en el cuerpo. Si el espíritu domina, entonces el alma también está controlada.
el viejo hombre está controlado, el cuerpo también está controlado. Pero si el alma domina, entonces ahí ya se arruinó la cosa, como dicen en el lenguaje del pueblo. Porque el viejo hombre, para muchos que verdad deben de aprender doctrina, siempre voy a recalcar eso. La chuleta de carne, dice por ahí un hermano, y me recuerda la caricatura de que seguía a uno como una hamburguesa para comérselo y el otro como un, ¿cómo se llama este? Como un chorizo para comérselo, un ánforo allá que estaban hambrientos y se veían así que querían comer el uno y el otro, no. La carne que está hablando aquí en el griego es sarna, es diferente. El cuerpo es soma, es diferente. Los términos no hay que confundirse, hermanos. Entonces, tengan en cuenta eso cuando usted enseñe o predique, para no cometer errores. Algunas veces son errores de ignorancia y eso pues es pasable, sí es pasable. Son pecados dicen los eruditos, son pecados de ignorancia o pecados de debilidad, pues. Y como la perfección en conocimiento no es condición para salvación, entonces pasa. Muy bien, vamos ahí, hermanos. La respuesta del creyente, punto número 2, estamos ahí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y qué obras de la carne? Hay un gran sinnúmero de obras de la carne, hermanos. Solo ahí para darles una breve lectura para los hermanos que les olvida, porque algunos dicen, hermano, es que ¿por qué va a predicar allí? Que no sé qué. El Espíritu Santo quiere que predique aquí, pues, y como yo obedezco a Dios, no a los hombres, ¿cuánto da gloria a Dios? Hermano, que hay que Dios mío. Bueno, si le toca algo, agárralo porque es para su bien. Ahora bien, Gálatas 5:19 dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira. Aún están aquellos que dicen, es que los arrebatos de ira, hermano, aquí dice explosiones de ira también. Son obras de la carne. Contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en el 26 agrega otro pecado más: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vanagloria o orgullo es lo mismo. 18 pecados hay en esa lista. Wow, hermano, qué bárbaro. Bueno, entonces vámonos ahí a Marcos capítulo 7, hermana. Marcos capítulo 7. Usted que tome nota cada vez que venga al estudio bíblico. Por eso es su estudio. Que yo enseño a estudiar. Bueno, aquí estamos estudiando. Es que se debe escudriñar. Aquí estamos escudriñando. Marcos capítulo 7, versículo 21 también dice otra lista. Y este está hablando el propio maestro de maestros, llamado Jesus Christ, Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Marcos 7, 21, 22. Porque dentro del corazón de los hombres salen las maquinaciones perversas. Otra traducción, malos pensamientos, las fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, engaño, desvergüenza. Otra traducción dice sensualidad, envidia, maledicencia. Otra traducción dice blasfemia, arrogancia, estupidez. Otra traducción dice insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. De eso está hablando el apóstol aquí, que hay que hacer morir en del viejo hombre las manchas del viejo hombre, las prácticas del viejo hombre, las manchas del pecado original, hermana, por el poder y la suficiencia, la eficacia de la gracia divina en su vida. Esto los eruditos le llaman la gracia santificante. Bueno, los únicos que yo veo que predican el evangelio completo como debe ser son los arminianos wesleyanos, allá que depende de Juan Wesley, Carlos Wesley. También por ahí otro colega llamado Juan Fletcher o John Fletcher, entre otros más. Muy bien, 3 obras viene la gracia capacitante, la gracia preveniente, la gracia salvífica o justificadora. La gracia santificante es la gracia que perfecciona. Entonces, las 3 obras de la gracia. Entonces, hermanos, tenemos aquí
algo grande, y vámonos allá a Juan capítulo 4, versículo 17 y 19. ¿Cómo debe ser la respuesta o el resultado que debe haber en el corazón del creyente, en el alma del creyente, que ha sido regenerado, que ya ha sido capacitado? Estamos, primera de Epístola del Apóstol Juan, capítulo 14, versículo 17 y 19, que dice allí. ¿Lo encontró? Primera carta del Apóstol Juan, capítulo 4, versículo 17 y 19, dice algo muy, pero muy importante. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en vosotros. Véase bien, está usando la palabra perfeccionada. Y está en tiempo pasado, ya conjugado en pretérito. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Está hablando de Jesucristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor comporta castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el 19 dice algo muy, pero muy trascendente para el cristiano. Nosotros le amamos a Él, hablando de Dios, hablando de Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, hablando de Dios en la Trinidad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué es eso, hermano? Reciprocidad. ¿Cómo fue que dice que dijo, hermano? Reciprocidad o correspondencia. ¿Qué es entonces teológicamente? Que no existe incondicionalidad del amor de Dios. ¿Cómo fue que dice que dice? Pero si es que Dios ama a todos, sí, pero Dios quiere que el hombre corresponda. ¿Cómo fue que aquí está descrito? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, entre otras más por ahí que podemos demostrar. Dios ama sin excepción de personas, es correcto. Dios ama a cualquier persona de cualquier raza, cualquier nacionalidad, cualquier condición, es correcto. Pero Dios quiere que el hombre corresponda. Pero los pecadores no pueden porque están corruptos, están depravados, es verdad, pero por la capacitación de Dios, del Espíritu Santo, puede responder con fe, con arrepentimiento y obedecer el llamado a arrepentirse, obedecer el llamado a poner su fe en Dios, y desde allí empieza a dar correspondencia. Eso no lo han entendido los eruditos. Digo esto porque cuando hablamos de incondicional, todo se destraba en la teología. Por ejemplo, si en el universalismo se enseña el amor incondicional de Dios, ese concepto en esa doctrina, tanto el universalismo o el neouniversalismo, enseña que, bueno, fíjese bien cómo es la trampa teológica y cómo es que lo entrampa al cristiano también. En esa doctrina, el universalismo, el antiguo, porque hay otro, ¿no? Dicen ellos, debido al gran amor de Dios, debido a la incondicional amor de Dios, al final todos se van a salvar, incluyendo a los ángeles que pecaron contra Dios, Satanás y los demonios, y todos los hombres de todas épocas. Ese es el concepto de cuando se habla de incondicionalidad en teología o en doctrina. Y el neouniversalismo dicen esto, que debido a ese gran amor de Dios, o ese extravagante amor de Dios que es incondicional, dicen ellos, estoy hablando de lo que dicen ellos, entonces todos los hombres se van a salvar, porque para todos también hay provisión, sí, hay para todos provisión, pero la salvación es condicional. Ese es el equilibrio teológico al cual Dios usó a Arminio allá en el siglo XVI y XVII, y al movimiento que salió de él, y después con Wesley, con el movimiento wesleyano, enseñando que el hombre tiene que dar respuesta. Es verdad que Dios ha provisto, pero no significa que automáticamente se van a salvar todos, es pura mentira. Ese es un extremo, pero en el otro extremo estamos con el calvinismo, donde enseñan una predestinación incondicional para los elegidos, y también enseñan lo mismo, es la misma, la doble predestinación incondicional, infaliblemente al infierno, al que no fue elegido.
Entonces dicen ellos eso, pero eso es mentira, es pura filosofía de los maniqueos gnósticos, de los estoicos y de los neoplatónicos. Fíjense bien cómo son que esas doctrinas, si no están guiadas y direccionadas por el Espíritu Santo, hacen al hombre fanático. Sí, porque se dice que después que murió Jacobo Arminio, por ejemplo, allá en el año 1609, al año siguiente los estudiantes que escucharon la doctrina ya reformada verdaderamente, que la salvación es por gracia, pero en base a la respuesta del libre albedrío del hombre, es decir, esto decía Jacobo Arminio en su gran tratado teológico. Esto es para refutar un puño de predicadores que andan practicando las obras de la carne, mintiendo. Por ahí escuché yo, ahí está, hablando de John MacArthur, que ya murió, ¿verdad? Era un teólogo calvinista. Y sabe que los comentarios decían: oh, qué gran mentirota se tiró este tal MacArthur. Pues sí, porque el que sabe la teología. Este sí que nunca ha leído las obras de Arminio o los escritos de Arminio, Writing of Jacob Arminius. Y es verdad, hablando de lo que es el evangelismo, todo torcido, todo tergiversado. Y eso es pecado. Es bien. Es un fanatismo porque a aquellos que educó Jacobo Arminio, porque cuando el propósito de Dios es liberar a una doctrina del error, hay consecuencias. Y las consecuencias son estas: que en el sínodo de Dort, los que estaban afiliados a la doctrina reformada verdaderamente fueron perseguidos y a unos los ejecutaron, los decapitaron, los fanáticos de Calvino. Cuando alguien se vuelve fanático religioso, y ahí no está operando el Espíritu de Dios, hermano. Está el viejo hombre influido por Satanás y los demonios. Y todo aquel que persigue a otro hermano o a otro por ser cristiano, digo el Señor Jesucristo, que será una evidencia de que eran verdaderos discípulos. Los persiguieron entonces de Holanda o de los Países Bajos, que ahora tuvieron que emigrar a otros países de Europa, y por eso es que se expandió. Y por de ahí viene la teología de los famosa teología arminiana, que luego llega por allá desde Suiza, llega John William Fletcher a Inglaterra para reforzar la doctrina que ya tenía John Wesley, Charles Wesley, de que somos salvos por gracia, pero en respuesta a esa gracia, por fe, por arrepentimiento y obediencia. Y cuando se aplica esa salvación, bueno, tienes el crecimiento espiritual para no declinar la fe, para que no apostates tu fe, sino que esa se mantenga y se conserve, o sea, que no recibas en vano la gracia de Dios, porque dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 específicamente, y otros autores sagrados. Entonces, para asegurar la salvación, entonces es de bien que cuando se ha predicado el verdadero evangelio, Satanás siempre ha lanzado persecución contra los verdaderos cristianos. Entonces, lo que le quiero decir es esto, hermano, que cuando la persona ha sido liberada de toda atadura, es bendecida. Y el evangelio no se predica así, matando, persiguiendo, cortando cabezas a nadie. Se habla de Juan Calvino, que era tan fanático que mataba, decapitaba al que no creía su doctrina. Si no, vea sus registros, ahí está, ¿verdad? Entonces, y dijo el Señor Jesucristo, que por su fruto los conoceréis. Ahí está, el fruto del Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermano, una doctrina que hace fanática a la persona, esa doctrina no es de Dios, como lo dijo Juan Wesley. Esta doctrina no es de Dios, porque anula las ordenanzas de Dios, que es el fin anula y instruye la santidad real del cristiano, porque anula todas las ordenanzas y los mandamientos de Dios. El fin de toda ordenanza de Dios es la santidad. Entonces, siempre se ha tenido que luchar contra ese pensamiento. Entonces, lo que le quiero decir es de que calumnian sin saber nada. ¿Cuál es el origen y por qué estos hombres? Fíjense que me gusta que Jacobo Arminio era un teólogo reformado, pero no estaba convencido de esa doctrina. Y dice en su tratado, ahí está, dice, empieza diciendo esto: estaba él presentando defensa porque a él lo atacaron de herejía heterodoxa, pero él defendió ante los reyes, ante los gobernadores de ese tiempo,
novelísimo, pero con gran respeto lo escribía y escrita. Bueno, muchas cosas ahí. Decía él así: la predestinación, el primer y más importante artículo de la religión que a través de todos los años ha llamado mi atención es la predestinación, es decir, la elección de Dios, de los hombres para la salvación, o bien la reprobación de los hombres para la destrucción. Y digo esto: el primer y más importante artículo de la religión que a través de los años me ha llamado la atención. ¿Quién le llamaba la atención? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quería liberar a la verdadera doctrina de esa doctrina errónea y precaria que muchos todavía la siguen usando. Pero allá ellos, ¿por qué? Digo, cada quien tiene libertad de pensamiento, ¿cierto? Cada quien decide lo que quiere, pero al final hay consecuencias. Muy bien, hermanos, no es cortito por ahí, ¿verdad? Quiero darles un contexto y todo para que usted no se equivoque. Lo que le estoy diciendo es que cuando un hermano enfatiza que usted se esfuerce, sea valiente, que use su albedrío libre de buena manera, es porque tiene la verdadera doctrina, y es no que se está apartando o se está descartando la gracia de Dios de ninguna manera, porque decía Jacobo Arminio que Dios es el autor de la salvación y quita la gracia de Dios y quitará la fuente de la salvación, pero también quita el libre albedrío y quitarás también quién puede ser salvado, porque los dos obran juntos y nunca de ninguna manera uno separado del otro. Es una obra conjunta, y ahí está compatibilidad entre la soberanía divina, albedrío libre humano. Entonces, hermano, Dios quiere ser amado libremente, y solo el que ya ha sido capacitado por la gracia de Dios es libre, como dice ahí el apóstol, y solo este puede amar verdaderamente, como dice aquí, con amor perfecto. Pero amor perfecto significa que yo amo a Dios sobre todas las cosas, ya estoy rendido completamente a Él. Ahora, una pregunta que tengo acá, y voy terminando, no se preocupen. ¿Qué significa ser santificado? ¿Qué significa ser santificado? Muchas veces lo he explicado, pero tengo que recalcar. Significa ser renovado por el poder y obrar del Espíritu Santo en la imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cito Efesios 4:24, dice: y os vistáis del nuevo hombre. ¿Cuál nuevo hombre? El eikon de Dios, la imagen del Hijo de Dios. Dice: y os vistáis del nuevo hombre, creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cito Efesios 4:24. En otras palabras, hermano, hermana, significa ser modelados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29. Y ser modelado a la imagen de Cristo aquí en la tierra para llegar al cielo. Por tanto, el cristiano tiene un amor recíproco correspondiente para con el Señor Jesucristo, que se expresa por el fruto del Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo ya en su vida? Hay buenas noticias, hermano. Usted ya tiene la renovación de la imagen de Cristo, y eso solo le tiene que dar a usted progreso, continuidad, por medio de la gracia de Dios, por la gracia santificante, la gracia de Jesucristo, la gracia del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que son los medios divinos de la santificación. ¿Cuántos medios divinos de la santificación tenemos, hermano? La obra de Jesucristo, la cruz de Calvario, número 1. 2, la obra del Espíritu Santo internamente, operando y obrando en el espíritu, en el alma y también en el cuerpo del cristiano. Y también tenemos la palabra de Dios, hermano, la palabra que tenemos aquí escrita en forma externa. El Espíritu Santo usa a los preachers, o sea, los predicadores, para traer la palabra revelada, ungida, inspirada, que trae la libertad al cautivo, la restauración al caído, la salvación al perdido. Y todo aquel que quiere y desee ser santo aquí en la tierra lo puede ser, sin división de su corazón, sin división de su alma, sino solamente totalmente rendido a Dios. Por eso es que puedo afirmar con libertad frente a cualquier erudito, no importa si es un PhD o PhD, pero que tan grandes están esos hombres, ¿verdad?, con el intelecto. Pero Dios los capacita a algunos. Algunos son brazados ilustres y tienen la doctrina verdadera. Algunos son maestros, otros son doctores. Y fíjense que me gustaba que allá en el Instituto Bíblico Betel Central de las Asambleas, había unos que eran máster, hermano, e incluso tenían maestrías en la universidad, no necesariamente en la parte teológica, ¿verdad? No se ponían maestros, sino que se ponían hermano o hermana. Ahí había humildad. Entonces, hermano,
¿A qué punto voy? Que la doctrina de Christian Perfection, la santificación, la perfección cristiana o Complete Sanctification, la santificación completa, es la doctrina que verdaderamente exalta la gracia de Dios y verdaderamente humilla el corazón del hombre. Puedo afirmar con libertad y con el permiso de Dios, gloria a Dios. Y es la doctrina que verdaderamente glorifica a Dios, tal como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 6, usted lo puede buscar, donde dice: porque habéis sido comprados por precio, que dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es la doctrina que verdaderamente y realmente glorifica a Dios. La Christian Perfection, la perfección cristiana, o Complete Sanctification, o sea, la santificación completa, cuando ya está en el creyente. Y como esto es un proceso, es decir, es que inicia en la conversión y luego tiene una continuidad, tiene un progreso, va de manera gradual. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Dios por el poder, por la gracia del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, esta santificación llega al punto de que quiebra el dominio del viejo hombre, rompe el poder, la tiranía del viejo hombre y se deja guiar, influir, inspirar por el Espíritu de Dios. Y dice aquí que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces no se puede ir contra la corriente. Voy a ilustrar de otra manera. Bueno, va por paso y proceso, ¿cierto? Cuando ya ha llegado a este punto donde el cristiano en forma progresiva y en forma gradual ha llegado a esta renovación de la imagen de Dios, ya todo es fácil, seguir santificado y seguir creciendo hasta la escritura del orden perfecto, qué sé yo. Cuando ya llega ahí es 30%, 60%, 100%, Dios lo sabrá, ¿verdad? Y usted también lo sabrá. Muy bien, lo voy a ilustrar de esta manera. Mientras usted no esté convencido y no esté en esta bendición de la santificación, usted va a ir en contra de la corriente de Dios. ¿Cómo así? ¿Ha nadado usted en algún río, es decir, algún río o algún lago, el mar? ¿Cómo nos van a ir de, ay, me ahogo un poquito? ¿Sí? Bueno, entonces, algunos son buenos nadadores. Lo voy a decir, cuando usted se tira a un río, el río crecido, grande, fuerte, cuando usted va en contra de la corriente, ¿qué pasa? Hasta puede ahogarse rápido, ¿cierto? Entonces, cuando usted todavía no está en la voluntad de Dios, cuando usted está batallando, no quiere santificarse y no quiere, no porque no pueda, sino que no quiere, estoy hablando de cuando quiere. Bien, nobody is perfect, nadie es perfecto, etc. Está señalando los de la fe, incluso algunos. Yo he escuchado muchos así, ponen de ejemplo muchos de los de la fe, para justificar que no pueden ser santos o perfectos aquí en la tierra. Bueno, usted va en contra de la corriente de la voluntad de Dios, que es la santificación del ser. Batalla, lucha y todo, no va a llegar a esa bendición. Pero cuando usted ya ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios, entonces va nadando y navegando a favor de la corriente hasta llegar al otro lado y pasar. Puedo ilustrar de esa manera para que usted lo entienda mejor. Amén. Porque tantos términos teológicos, pues algunos hasta los asustan. Los teólogos por ahí eruditos, con esta doctrina pues han encontrado mucha polémica y no solo tropiezo algunos, ¿sí? Pero hay a ellos. Entonces, hermano, no les puedo predicar otra doctrina que no sea netamente bíblica y que no lo hayan enseñado y predicado el Señor Jesús, los apóstoles, que no lo hayan enseñado los verdaderos creyentes que han sido bendecidos en los grandes avivamientos. En los grandes avivamientos, el Espíritu Santo, hermanos, ha hecho que miles se conviertan y miles se santifiquen, porque no lo estaban, aún en las iglesias que se decían que estaban salvos, y no lo estaban.
Entonces, siempre se les predicó esto de la santidad real, la santificación experiencial, práctica. Tiene que ser renovado a la imagen de Cristo. Y este es el propósito del Señor Jesús al venir a la cruz. El propósito del Señor Jesucristo no es que el creyente sí, ahí acepte, sí, es verdad, acepta los pecados del pasado, son perdonados, sí, eso sí, borrón y cuenta nueva, por ahí empieza una nueva vida. Y en esa nueva vida tiene que ser renovado a la imagen del Hijo de Dios, porque de lo contrario, entonces se recibe en vano la gracia de Dios. Por eso viene el problema de la apostasía. Entonces, hermano, ser modelado a la imagen del Hijo de Dios aquí en la tierra para entrar al reino de los cielos, donde todo se perfeccionará en forma completa, ¿cierto? Pero aquí tiene que modelar el creyente si es que eso quiere, ser salvo. Entonces, hermano, no les puedo predicar otro mensaje que no sea este. Y si alguna vez te has sentido confrontado, no soy yo, es el Espíritu Santo. Si alguna vez te has sentido dolido o herido, hermano, en el ego, en el amor propio, hermano, hermana, te digo, en el amor de Dios, no soy yo, es Dios a través de mí. Yo no escogí ser preacher o predicador. Quien me escogió es el Señor Jesucristo, el Padre, ya el Señor Cristo y también el Espíritu Santo. Yo no elegí ni escogí el mensaje que debo de darle a la iglesia, sino el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, porque este es el que garantiza salvación. Algunos allá con su tal famoso Tully va a defender ese Tully en forma filosófica, pero bíblicamente los eruditos lo han cortado, lo han desbaratado una y mil veces, y aquello como siempre defendiendo, como dicen, la mala hierba nunca muere, hay que seguirla cortando. Entonces, mochala, dicen algunos hermanos por ahí en el lenguaje del pueblo, mochalo y después cortarlo con la espada de doble filo. ¿Sí? La heterodoxia, hermano, hay que llamarla por el nombre que hay que llamarla. Algunos hermanos dicen, es que hay hermanos que sí han sido regenerados, ciertamente, hermanos, pero no es porque esa doctrina sea correcta, sino porque verdaderamente se han humillado, verdaderamente han creído, verdaderamente se han arrepentido y tienen temor de Dios. Y Dios siempre ha tenido un pequeño reducto, un pequeño remanente que lo ha buscado de todo corazón, como habla muchas veces Dios y a través de los profetas, y a veces Él directamente. Y el Señor los ha liberado de mucha trampa que el enemigo les había metido, mucho engaño, mucho error. Entonces, hermano, ahora la gente no quiere nada de Dios, entre comillas, no quieren nada de Dios, pero sí quieren todo de Satanás y de los demonios. Porque cuando el hombre anda pecando, no anda haciendo la voluntad de Dios, anda haciendo la voluntad de la carne, o sea, su naturaleza pecaminosa. Allá la corriente del mundo, la corriente del príncipe de este mundo, dice el apóstol Pablo en Efesios. Entonces, cuando mueres el problema, ellas se dan cuenta, pero si yo creía en el Señor Jesús, pero los predicadores me decían que yo estaba así, santo, que estaba salvo. No vivió en santidad experiencial o práctico, hermano, ese fue el problema. O sea, nunca rindió su voluntad a la voluntad de Dios. En otras palabras, gloria a Dios, lo voy a dejar porque ya lo veo de que, Dios mío, hermano, nunca va a terminar con esa pieza de oratoria de gran retórica. Bueno, no soy yo, hermano, es Dios confrontando. Sí, porque algunos quisieran que ni siquiera se les tocara con nada, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, hermano, tengo que predicarte detalles de la palabra de Dios, de la Biblia, de la santidad, del pecado también, y de doctrinas que te pueden llevar a condenación, para que despiertes, como dice allí, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Puedes cerrar ahí, hermano Pedrito. Gloria a Dios. Se pone de pie, vamos a orar.